Buenos días, amado hermano, querida hermana. En este día que el Señor ha creado para ti, qué regalo tan profundo es poder encontrarnos una vez más en este espacio de oración, no por hábito ni por rutina, sino porque la gracia de Dios ha abierto este momento para nuestro corazón. Nada de lo que ocurre ahora es casualidad. Si estas palabras llegan a ti, es porque el Padre conoce el punto exacto donde te encuentras y ha decidido hablarte desde allí. Tal vez el mundo ya comenzó con su ruido, las responsabilidades esperan, los pensamientos se agolpan, las preocupaciones intentan ocupar el primer lugar incluso antes de que el día se asiente. Aún así, este instante existe para recordar algo esencial. Tu vida no avanza sola. Tu historia no se sostiene por tus fuerzas y este amanecer no es producto del azar. Es misericordia renovada. Anoche cerraste los ojos sin garantía humana de volver a abrirlos y sin embargo, aquí estás. El corazón late, el aire entra y sale, la vida continúa. Todo eso habla de un amor que decidió darte otra oportunidad, otra página en blanco, otro comienzo posible. Cada mañana es una declaración silenciosa del cielo que afirma que tu historia no ha terminado. La gracia sigue siendo suficiente. Aunque ayer haya dejado cansancio, dudas o preguntas sin respuesta, hoy el Padre te permite empezar de nuevo. No venimos aquí solo a pedir alivio ni a enumerar necesidades. Venimos a reconectar con algo más profundo, con una oración que no nació del esfuerzo humano, sino del corazón mismo del Hijo de Dios, entregada como un tesoro vivo y transmitida a través de generaciones hasta llegar a nosotros. Hablamos del Padre Nuestro, una oración conocida, repetida, aprendida muchas veces desde la infancia. Precisamente por eso, corre el riesgo de ser pronunciada sin detenernos a escuchar lo que realmente dice. Hoy no la recitamos con prisa. Hoy entramos en ella. Permitimos que sus palabras vuelvan a despertar su sentido, porque Jesús no la enseñó como fórmula, sino no como camino, no como rito, sino como relación. Imagina a los discípulos caminando con Jesús. Habían sido testigos de milagros visibles, de señales que desafiaban la lógica, pero había algo que los impactaba más que todo eso: la manera en que Él oraba. Cuando se apartaba para hablar con el Padre, se percibía una intimidad distinta, una cercanía que no existía en las oraciones aprendidas. Aquello despertó una pregunta profunda, una necesidad que cambió la historia espiritual de la humanidad. Señor, enséñanos a orar. Jesús no respondió con teorías ni estructuras complejas, no entregó un manual técnico, abrió una puerta, reveló una relación, mostró cómo hablar con Dios no desde el temor, sino desde la confianza. Y esa enseñanza comienza con una palabra que redefine todo, una palabra que sostiene el resto de la oración y prepara el corazón para comprender cada frase que sigue. Porque antes de pedir, antes de rendir la voluntad, antes de hablar de provisión, perdón o protección, el alma necesita entender a quién se dirige. Necesita reconocer desde dónde habla y con quién está hablando. Y ese entendimiento no llega por información, sino por revelación. Por eso esta oración no se apura, avanza de manera viva, llevando al corazón a un lugar más profundo, donde la fe deja de ser distante y comienza a ser relación, abriendo paso a la primera palabra que Jesús pronunció y que lo cambió todo. Porque Jesús comenzó la oración no con una petición, sino con una revelación que sostiene todo lo demás. Padre nuestro que estás en los cielos.
En esas palabras hay un cambio radical de perspectiva. No se trata de un título distante, ni de una forma solemne de dirigirse a lo divino, sino de una relación viva que redefine cómo el ser humano se acerca a Dios. Al decir Padre, Jesús está abriendo una puerta que durante siglos había permanecido cerrada por el miedo, la culpa y la distancia. Para los discípulos, escuchar a Jesús llamar a Dios Padre fue profundamente desconcertante. Habían crecido aprendiendo que el nombre de Dios era tan sagrado que no se pronunciaba, que su presencia inspiraba reverencia, pero también temor. Sin embargo, Jesús introduce una cercanía inesperada. En la lengua que hablaba, la palabra Abba expresaba intimidad, confianza, vínculo. Era la forma en que un hijo pequeño se dirigía a quien lo cuidaba, lo protegía y lo conocía por completo. Con una sola palabra, la oración dejaba de ser un deber y se convertía en encuentro. Cuando dices Padre Nuestro, afirmas que no hablas a un juez que espera condenar, sino a un Padre que desea escuchar. No te acercas desde la vergüenza, sino desde la pertenencia. No hablas desde la soledad, sino desde la filiación. Esta expresión contiene identidad. Declara que no eres huérfano espiritual, que no estás a la deriva, que tienes un lugar y un nombre en el corazón de Dios. Y Jesús añade nuestro. No dice Padre mío. Desde el inicio, la oración nos saca del aislamiento. Nos recuerda que la fe no se vive en solitario, que formamos parte de una familia que atraviesa culturas, idiomas y generaciones. Al pronunciar estas palabras, tu voz se une a la de incontables creyentes que, en distintos rincones del mundo, elevan la misma oración. Incluso cuando no los ves, caminas acompañado. Incluso cuando no los sientes, perteneces. Que estás en los cielos no describe lejanía, sino autoridad y perspectiva. Significa que este Padre gobierna con sabiduría perfecta, que ve más allá de lo inmediato, que no está limitado por lo que hoy te preocupa. Desde los cielos cuida de la tierra, desde lo eterno se inclina hacia lo cotidiano. Nada de lo que llevas en el corazón le resulta ajeno. Ninguna carga es demasiado pequeña para su atención. Tal vez la palabra Padre despierta recuerdos complejos, experiencias humanas marcadas por ausencia, dureza o promesas incumplidas pueden distorsionar esa imagen. Pero Jesús no nos invita a proyectar nuestras heridas sobre Dios. Nos revela al Padre perfecto, aquel que permanece cuando otros se van, que ama sin condiciones y que no se cansa de volver a empezar contigo. Donde hubo abandono, Él promete presencia. Donde hubo rechazo, Él ofrece aceptación. Donde hubo silencio, Él habla vida. Comprender esto cambia la forma de orar. Ya no se trata de convencer a Dios, sino de confiar. Ya no se trata de impresionar, sino de acercarse. La oración comienza aquí, en esta certeza que se asienta en el interior. Estás hablando con un Padre que te ama, que te conoce y que desea tu bien. Desde esta relación, el corazón se ordena y la mirada se eleva, porque reconocer quién es Él prepara el alma para honrar lo que su nombre representa y para permitir que su carácter ocupe el centro de la vida, llevando la oración al siguiente movimiento natural que Jesús enseñó. Y desde esta relación viva con el Padre, Jesús conduce el corazón a una declaración que ordena todo lo demás. Santificado sea tu nombre. No es una frase decorativa ni una expresión automática de respeto. Es un acto interior. Es reconocer quién es Dios antes de pensar en lo que necesitamos.
Es devolverle el lugar que le corresponde cuando tantas otras cosas compiten por ocupar el centro de nuestra atención. En la cultura bíblica, el nombre no era solo una etiqueta. El nombre representaba el carácter, la esencia, la verdad de quien lo llevaba. Por eso, cuando Jesús nos enseña a santificar el nombre del Padre, nos está invitando a reconocer su diferencia, su pureza, su autoridad. Santificar su nombre es separarlo de todo lo común, de todo lo trivial, de toda imagen distorsionada que el miedo, el dolor o la costumbre hayan construido con el tiempo. Vivimos rodeados de voces que relativizan lo sagrado. Todo se mide por utilidad, por conveniencia, por emoción momentánea. Pero al decir, santificado sea tu nombre, el corazón se reposiciona. Es una declaración silenciosa que afirma, Dios no es uno más. No es un recurso al que recurro solo cuando estoy en apuros. No, es una idea que acomodo a mi manera. Él es santo, Él es distinto, Él es digno de toda honra, aun cuando mis circunstancias no cambien de inmediato. Santificar su nombre no significa hacerlo más santo de lo que ya es. Significa reconocerlo como tal en nuestra vida diaria. Significa permitir que su carácter influya en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestra forma de mirar al prójimo y de enfrentar los desafíos. Esta frase confronta suavemente porque nos invita a preguntarnos si nuestra manera de vivir refleja aquello que confesamos con los labios. Cuando el nombre de Dios ocupa su lugar, algo se ordena dentro de nosotros. Las prioridades se acomodan sin esfuerzo. Lo que parecía urgente pierde peso. Lo que parecía imposible comienza a mirarse desde otra perspectiva. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de colocarlos por encima de quien gobierna todas las cosas. El nombre del Padre revela provisión cuando hay escasez, sanidad cuando hay herida, paz cuando hay agitación, fidelidad cuando todo lo demás falla. En su nombre encontramos refugio, dirección y descanso. Elevar su nombre por encima de nuestras circunstancias no es negar la realidad, es afirmar una verdad más alta que la sostiene. Por eso, al decir, santificado sea tu nombre, estamos declarando que Dios es verdad en medio de la confusión, luz en medio de la oscuridad, firmeza en medio de la inestabilidad. Y esta declaración no se queda en palabras. Se convierte en una disposición del corazón que prepara el terreno para algo más profundo, porque honrar su nombre abre espacio para que su gobierno se manifieste. Cuando el Padre es reconocido como santo, el siguiente anhelo surge de manera natural: que su manera de hacer las cosas, su justicia y su amor no se queden solo en el cielo, sino que comiencen a tomar forma concreta en nuestra vida diaria, guiando la oración hacia el deseo de que su reino no sea solo una idea, sino una realidad viva que transforme todo lo que somos. Porque cuando el nombre del Padre es honrado, el corazón comienza a desear que su manera de gobernar sea visible y real. Venga tu reino. Esta petición no es una idea abstracta ni una esperanza lejana. Es el clamor de quien reconoce que su propia forma de dirigir la vida ha sido limitada y que solo bajo el gobierno de Dios todo encuentra sentido. Pedir que venga su reino es invitarlo a reinar donde antes reinaban la prisa, el temor o la autosuficiencia. El reino de Dios no se impone por fuerza, ni llega con ruido. Se manifiesta cuando su autoridad es aceptada y su verdad es vivida. Donde el reino llega, lo que estaba desordenado comienza a alinearse. Donde su reino se establece, la culpa pierde poder,
la esperanza se levanta y la vida recupera dirección. Jesús nos enseña a pedir que ese reino se haga presente en lo cotidiano, no solo como promesa futura, sino como realidad que transforma el ahora. Muchas veces hemos levantado pequeños reinos personales, reinos de control, de orgullo, de miedo a perder, reinos donde intentamos sostener todo con nuestras propias fuerzas, pero al decir, venga tu reino, renunciamos a esos tronos frágiles, reconocemos que no fuimos creados para cargar con el peso de gobernarlo todo. Hay descanso cuando el rey ocupa su lugar y el alma deja de resistirse. El reino de Dios comienza en el interior. Se manifiesta cuando permitimos que su justicia enderece lo torcido, que su amor sane lo herido y que su verdad ilumine lo que hemos mantenido oculto. No es un reino que se limita a palabras, sino que se expresa en decisiones, en actitudes, en la manera de tratar a los demás y de responder a los desafíos. Donde Cristo reina, la vida cambia de dirección. Jesús mismo es la puerta de ese reino. A través de Él comprendemos el corazón del Padre y aprendemos a vivir bajo su autoridad. Cuando Él reina, la ansiedad ya no gobierna. Cuando Él reina, el pasado no define el futuro. Cuando Él reina, incluso en medio de la dificultad, la esperanza permanece firme porque el control no está en manos frágiles, sino en manos eternas. Pedir que venga su reino es pedir que su paz alcance los corazones cansados, que su luz disipe las áreas de confusión, que su justicia se manifieste donde ha habido injusticia y que su amor restaure relaciones dañadas. Es invitar a Dios a gobernar nuestra forma de pensar, nuestra manera de hablar, nuestros proyectos y nuestras relaciones. Es permitir que su propósito marque el ritmo de nuestros días por encima de la presión del mundo. Cuando el reino de Dios se vuelve prioridad, las cargas se alivian, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los sostenemos solos. La oración comienza a moverse desde la adoración hacia la rendición práctica. Ya no solo reconocemos quién es Dios, ahora le cedemos espacio para dirigir nuestra vida. Y este acto de rendición prepara el corazón para una de las declaraciones más profundas que Jesús nos enseñó a pronunciar, una frase que va aún más allá de pedir en cambios externos y nos conduce a entregar algo mucho más íntimo, nuestra propia voluntad, alineándola con la voluntad perfecta del Padre, que gobierna con sabiduría, tanto en el cielo como en la tierra. Porque cuando el reino de Dios comienza a gobernar el interior, surge una rendición más profunda que no se pronuncia a la ligera. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas palabras no son una resignación pasiva ni una renuncia sin esperanza. Son la confianza madura de quien ha comprendido que la voluntad del Padre no oprime, sino que libera, no reduce, sino que conduce a la vida verdadera. En el cielo, la voluntad de Dios se cumple sin resistencia. No hay negociación, no hay temor, no hay duda. Su voluntad es perfecta y produce orden, paz y plenitud. Cuando Jesús nos enseña a pedir que esa misma voluntad se haga en la tierra, nos invita a permitir que lo que ya es realidad en el cielo comience a tomar forma en nuestra historia cotidiana. Es un movimiento del corazón que deja de aferrarse al control y aprende a confiar. Decir hágase tu voluntad implica reconocer que nuestros planes son limitados. Muchas veces deseamos cosas buenas, pero no siempre sabemos lo que realmente necesitamos. A veces pedimos alivio inmediato cuando Dios está formando carácter.
A veces pedimos caminos fáciles cuando Él está preparando caminos firmes. Esta oración no niega nuestros deseos, los coloca en el lugar correcto, bajo la sabiduría de un Padre que ve el final desde el principio. Rendir la voluntad no es perder identidad, es encontrarla. Cuando soltamos la necesidad de tener siempre la razón, de controlar los tiempos y de anticipar resultados, el corazón se aquieta. La ansiedad disminuye porque ya no cargamos con decisiones que no nos corresponden. La paz comienza a crecer porque confiamos en que la voluntad de Dios, aun cuando no la entendemos del todo, siempre busca nuestro bien. La tierra representa nuestra realidad concreta, el cuerpo, las relaciones, el trabajo, las decisiones diarias. Pedir que la voluntad de Dios se haga aquí es invitarlo a intervenir en lo práctico, en lo cotidiano, en lo que pesa. Es permitir que su sabiduría guíe nuestras elecciones, que su paciencia nos acompañe en los procesos y que su propósito marque el rumbo, incluso cuando el camino parece incierto. Esta frase también nos recuerda que no caminamos solos en la obediencia. Así como en el cielo la voluntad de Dios se cumple con gozo, aquí somos llamados a aprender a obedecer desde la confianza, no desde el miedo. No se trata de entender todo antes de avanzar, sino de avanzar sabiendo en quién hemos puesto nuestra fe. Cuando la voluntad del Padre se vuelve prioridad, las expectativas se reordenan. Ya no medimos el día solo por resultados visibles, sino por fidelidad. Ya no definimos el éxito únicamente por logros, sino por alineación. La vida comienza a tomar una profundidad distinta, porque sabemos que cada paso dado bajo su voluntad tiene un sentido que trasciende lo inmediato. Este nivel de rendición prepara el corazón para reconocer otra verdad esencial. No solo dependemos de Dios para las grandes decisiones, sino también para lo más básico. La oración sigue avanzando hacia una confesión humilde de dependencia diaria, recordándonos que incluso lo que parece simple y cotidiano es un regalo que viene de la mano del Padre, abriendo paso a la siguiente petición que Jesús nos enseñó a hacer, porque al rendir la voluntad, el corazón aprende a reconocer una verdad esencial. Vivimos en dependencia. Danos hoy nuestro pan de cada día no es una petición pequeña ni limitada a lo material. Es una confesión profunda de confianza diaria. Jesús nos enseña a mirar la vida no desde la autosuficiencia, sino desde la certeza de que todo lo necesario proviene de la mano del Padre, momento a momento. El pan representa lo básico, lo cotidiano, aquello sin lo cual no podemos avanzar. Al pedirlo hoy, la oración nos libera de la ansiedad por el mañana y del peso de cargar con un futuro que aún no llega. No se trata de negar la planificación ni la responsabilidad, sino de aprender a vivir el presente sostenidos por la fidelidad de Dios. Cada día tiene su provisión y cada provisión es una expresión de cuidado. Esta petición nos recuerda que nada de lo que tenemos es producto exclusivo de nuestro esfuerzo. El aire que respiramos, el alimento que nos sostiene, el techo que nos cubre, las oportunidades que se abren, todo es gracia. Reconocerlo no nos debilita, nos coloca en la verdad. Dependemos de Dios y esa dependencia es nuestra fortaleza porque Él es fiel y no falla. Cuando pedimos el pan diario, también aprendemos a agradecer lo que a menudo damos por sentado. La provisión no siempre llega de formas extraordinarias. Muchas veces se manifiesta en lo sencillo, en lo constante, en lo que permanece.
Abrir los ojos a esa provisión transforma la queja en gratitud y la preocupación en descanso. Esta oración abraza las necesidades reales de la vida. Hay quienes cargan preocupación por la salud, esperando respuestas, atravesando procesos largos. Hay quienes sienten el peso de las responsabilidades familiares, relaciones frágiles o decisiones difíciles. Hay quienes miran el trabajo con incertidumbre, temen por el sustento o sienten la presión de las deudas. Al decir, danos hoy nuestro pan, colocamos todo eso delante del Padre con humildad, confiando en su cuidado cercano. La provisión de Dios no se limita a lo material. Incluye fuerza para el cansado, sabiduría para el que decide, paz para el corazón inquieto. Incluye puertas que se abren, personas que aparecen en el momento justo, recursos que alcanzan cuando parecía imposible. Aprender a pedir el pan diario es aprender a reconocer a Dios en cada detalle que sostiene la vida. Esta petición también nos forma en contentamiento. Nos enseña a recibir sin exigir, a confiar sin acumular, a esperar sin desesperar. Cuando entendemos que el Padre cuida del hoy, el mañana deja de ser una amenaza. La ansiedad pierde terreno y la fe se vuelve práctica, concreta, vivida en lo cotidiano. Y mientras el corazón se afirma en esta dependencia confiada, la oración nos conduce a un punto aún más profundo, donde no solo reconocemos lo que recibimos de Dios, sino que permitimos que Él trate aquello que pesa en nuestra conciencia y en nuestras relaciones, abriendo el camino hacia una de las peticiones más desafiantes y liberadoras que Jesús nos enseñó a pronunciar. Porque al reconocer la provisión diaria, el corazón queda expuesto a otra verdad que no puede ignorarse. Necesitamos gracia. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esta parte de la oración, Jesús une dos realidades que muchas veces intentamos separar: el perdón que recibimos de Dios y el perdón que estamos llamados a ofrecer a los demás. Aquí la oración deja de ser solo contemplativa y se vuelve profundamente transformadora. Reconocer nuestras ofensas no es un ejercicio de culpa, sino de honestidad. Significa admitir que no siempre hemos vivido alineados con el amor que recibimos. Hemos fallado en pensamiento, palabra y acción. Hemos dicho lo que no debíamos decir y hemos callado cuando era necesario hablar. Hemos actuado desde el orgullo, la impaciencia o el temor. Al traer esto delante del Padre, no nos encontramos con rechazo, sino con misericordia. Su perdón no es limitado ni condicional, es una expresión constante de su gracia. Jesús nos enseña que el perdón restaura la relación con Dios y al mismo tiempo sana el interior del ser humano. Cuando recibimos el perdón del Padre, somos limpiados de la culpa que pesa sobre la conciencia. La carga se aligera, la vergüenza pierde poder, la identidad se restaura. Ya no nos definimos por el error, sino por la gracia que nos alcanza. Pero esta misma gracia nos confronta con una decisión necesaria: perdonar a quienes nos han herido. No es una tarea sencilla. El perdón no minimiza el dolor ni justifica la ofensa. No borra automáticamente los recuerdos ni elimina de inmediato las emociones. Sin embargo, libera. El rencor ata el corazón al pasado. El perdón abre el camino hacia la libertad interior. Jesús no presenta el perdón como una opción secundaria, sino como un flujo natural de la gracia recibida. Cuando comprendemos cuánto hemos sido perdonados, el corazón comienza a soltar aquello que ha retenido.
No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque no queremos seguir cargando un peso que nos consume. El perdón rompe cadenas invisibles que afectan la paz, las relaciones y la vida espiritual. En esta oración, llevamos delante del Padre los nombres, las heridas, las palabras que aún duelen, no para revivir el daño, sino para entregarlo. Permitimos que la gracia que nos alcanza fluya también hacia otros, aun cuando el proceso sea gradual. El perdón no siempre ocurre en un instante, muchas veces es una decisión que se renueva una y otra vez hasta que el corazón aprende a descansar. Esta parte de la oración purifica la relación con Dios y con los demás. Nos recuerda que no caminamos solos ni aislados y que la gracia que nos sostiene está destinada a circular. Cuando el perdón se hace presente, el alma se aligera y queda preparada para enfrentar las luchas que aún existen, conscientes de nuestra fragilidad y de la necesidad constante de la protección divina, conduciendo la oración hacia el siguiente clamor que Jesús nos enseñó a elevar. Porque al experimentar la gracia del perdón, el corazón también reconoce su propia fragilidad. No nos dejes caer en tentación no es una confesión de debilidad vergonzosa, sino una declaración humilde de dependencia. Jesús nos enseña a orar desde la verdad de nuestra condición humana, conscientes de que no caminamos solos, pero tampoco somos invulnerables. La tentación no aparece siempre como algo evidente o escandaloso. Muchas veces se presenta de forma sutil, disfrazada de opciones aparentemente inofensivas, de decisiones pequeñas que, acumuladas, van alejando el corazón de su centro. Jesús nos invita a pedir protección antes de la caída, sabiendo que prevenir es más sabio que resistir cuando ya estamos al borde. Al elevar esta petición, reconocemos que hay áreas sensibles en nuestra vida, pensamientos que se desordenan, emociones que se intensifican, hábitos que se arraigan con facilidad. No pedimos fuerza desde el orgullo, sino guía desde la humildad. Reconocemos que necesitamos la sabiduría del Padre para discernir, para decir no a tiempo, para apartarnos de aquello que nos daña, aunque momentáneamente parezca atractivo. Esta oración también nos recuerda que la tentación no es solo externa. A menudo nace en lo interior, en deseos desalineados, en inseguridades no sanadas, en heridas que buscan alivio inmediato. Al pedir que no caigamos, estamos invitando a Dios a intervenir en lo profundo, a ordenar la mente, a fortalecer la voluntad y a renovar el deseo de vivir conforme a su verdad. Jesús conoce la lucha humana. Él mismo fue tentado y comprendió la presión que puede ejercer sobre el alma. Por eso, no nos enseña a enfrentarla solos, sino acompañados. Esta petición no busca aislarnos del mundo, sino mantenernos conscientes en medio de él, atentos a las señales que advierten peligro y sensibles a la voz del Espíritu que guía. Pedir que no caigamos en tentación también implica aprender a huir de aquello que nos expone innecesariamente. Es una oración que despierta discernimiento. Nos enseña a elegir caminos que cuidan el corazón, a establecer límites sanos, a reconocer cuándo una situación no edifica y cuándo una decisión compromete nuestra paz interior. Cuando el corazón aprende a orar así, deja de confiar únicamente en su fuerza y comienza a apoyarse en la gracia que sostiene. La vida no se vuelve perfecta ni libre de desafíos, pero sí más consciente. La oración se convierte en refugio antes que en rescate, en guía antes que en corrección, preparando el
alma para el último clamor que Jesús nos enseñó, donde la protección del Padre se extiende más allá de nuestras debilidades y se enfrenta directamente a todo aquello que busca destruirnos, porque al reconocer nuestra fragilidad, la oración se eleva hacia una confianza más profunda en la protección del Padre. Líbranos del mal. Este clamor no nace del miedo, sino de la certeza de que no estamos desprotegidos en un mundo donde el mal existe y actúa de formas visibles e invisibles. Jesús nos enseña a pedir cobertura, no para vivir temerosos, sino para caminar confiados bajo el cuidado de Dios. El mal no siempre se manifiesta de manera evidente. A veces se presenta como enfermedad, accidente, injusticia o pérdida. Otras veces se infiltra en pensamientos que desgastan la fe, en palabras que hieren, en decisiones que parecen pequeñas, pero que desvían el corazón. Al pedir ser librados del mal, colocamos nuestra vida entera bajo la protección del Padre, reconociendo que Él es nuestro refugio y nuestra defensa. Esta petición afirma que no luchamos solos. Aunque existan fuerzas que buscan destruir, hay una presencia mayor que guarda, sostiene y protege. El Padre no es indiferente a las batallas de sus hijos. Él ve, escucha y actúa. Su protección no siempre elimina el conflicto, pero nos guarda en medio de él, fortaleciendo el interior y preservando la esperanza. Al decir, líbranos del mal, extendemos esta oración más allá de nosotros mismos. Pensamos en nuestra familia, en quienes amamos, en aquellos que atraviesan momentos de peligro, enfermedad o angustia. Pedimos que la cobertura de Dios los alcance, que su cuidado los rodee y que su paz los sostenga. Confiamos en que su presencia acompaña cada paso, incluso cuando no podemos verlo. Jesús concluye esta oración recordándonos quién es el verdadero soberano. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Con estas palabras, la oración regresa al origen. Todo comienza y termina en Dios. El reino le pertenece, la autoridad le corresponde y la gloria es suya por siempre. Esta afirmación no es solo una doxología, es una declaración de fe que sella todo lo que hemos orado. Cuando reconocemos que el reino es de Dios, dejamos de cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Cuando afirmamos que el poder es suyo, descansamos de la necesidad de controlar. Cuando proclamamos que la gloria le pertenece, liberamos el corazón de la vanidad y del temor al fracaso. La oración se completa con confianza, no con ansiedad. Padre Celestial, recibimos esta enseñanza con gratitud. Gracias porque podemos llamarte Padre, porque tu nombre es santo, porque tu reino se manifiesta, porque tu voluntad nos guía, porque tu provisión nos sostiene, porque tu perdón nos restaura, porque tu protección nos guarda y porque tu poder es eterno. Todo lo ponemos en tus manos. Hoy encomendamos este día a tu cuidado. Cada decisión, cada encuentro, cada palabra y cada paso quedan bajo tu dirección. Que caminemos conscientes de nuestra identidad, seguros de tu presencia y firmes en tu paz. Que al avanzar en las horas que vienen, recordemos que no estamos solos, que somos hijos amados y que vivimos bajo la cobertura de un Padre fiel. Y así, con el corazón afirmado y la fe renovada, seguimos adelante sabiendo que la oración que Jesús nos enseñó no termina en palabras, sino que continúa viva en la manera en que elegimos vivir cada día. Sostenidos por la gracia de aquel cuyo reino, poder y gloria permanecen por siempre. Amén.